explotara en gozo por querer compartir el evangelio con otros. Y partimos nuestro caminar cristiano, en la mayoría de los casos, muy alegres, muy gozosos, y eso es bueno y es necesario. Pero también hay momentos en la vida cristiana muy difíciles, y en ocasión esos periodos no son tan cortos. Tú puedes ser un creyente, un verdadero creyente, y pasar largas temporadas de dolor, de oscuridad y de sufrimiento. Oramos y parece que Dios no escucha. Clamamos a Él, vemos nuestro alrededor y nada cambia. Vemos nuestro interior y tampoco cambiamos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero en ese punto de nuestra vida y de nuestra experiencia podríamos llegar a preguntarnos, ¿será que realmente le importo a Dios? ¿Será que realmente Dios está interesado en mí? Veo mi alrededor, veo mis circunstancias, veo mis fracasos y realmente me pregunto, ¿será que Dios me ha abandonado? Y podemos preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esto? ¿Hasta cuándo tendré que soportar este dolor? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta enfermedad? ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Será que Él ha apartado su rostro de mí? Este salmo, queridos hermanos, nos enseña que un verdadero creyente puede sentir que Dios lo ha abandonado. Pero aún así puede acudir a Él con fe en medio de la espera. Y pareciera contradictorio, pero esto es una realidad. Un verdadero cristiano puede percibir que Dios lo ha abandonado, pero aún así puede acudir a Él y esperar confiadamente en su misericordia. Este salmo nos enseña que podemos acudir a Dios aún con nuestras quejas y aún con nuestros lamentos. Por lo tanto, la idea central que quiero compartir con ustedes hoy es, querida iglesia, acudamos a Dios con nuestros lamentos y esperemos su respuesta confiados en su misericordia. Querida iglesia bíblica, Cristo admirable, acudamos a Dios con nuestros lamentos y esperemos su respuesta confiados en su misericordia. El título de este sermón es Del lamento a la espera confiada. Del lamento a la espera confiada. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes en los versículos 1 al 2 es, hermano, hermana, acude a Dios en tus lamentos. Acude a Dios, o si te gusta más esta otra palabra, acude a Dios en tus quejas. Versículo 1 y versículo 2 dice el salmista, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Será que nos olvidarás para siempre? Si usted tiene su Biblia ahí, en el Salmo 13, arriba sale quién es el autor de este salmo. Usted sabe que este salmo fue escrito por David, por el gran rey David, por aquel rey que quedó en la historia del pueblo de Israel. Uno de los reyes más amados por la historia del pueblo de Israel y seguramente uno de los reyes más amados por nosotros los cristianos protestantes. Según el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, este rey era un hombre, ¿se recuerdan?
conforme al corazón de Dios. Y el autor de Hechos, Lucas, sabía todo lo que había vivido David, y aún así el Espíritu Santo inspiró a Lucas a describir a David como un hombre conforme al corazón de Dios. David experimentó milagros extraordinarios de parte de Dios. Los más conocidos, sobre todo para los pequeños, es cuando David enfrenta al gigante Goliat y le dice: tú, filisteo incircunciso, vienes a mí con espadas, con lanzas y escudos, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y bastó una sola piedra en su cabeza para que ese gigante de aproximadamente 4 metros cayera desplomado en el piso y Dios le diera la victoria al pueblo de Israel. David, cuando era pastor de ovejas, se tuvo que enfrentar a leones, a osos, y por el poder que Dios le daba, era capaz de destruir a leones y a osos. ¿Se imaginan a un joven de 16, 18 años peleando con osos, peleando con leones con tal de proteger la tarea que Dios le había dado? Y este era David. Este era el joven David. Pero queridos hermanos, préstenme atención en esto. La vida de David no siempre fue color de rosas. A tal punto que ni siquiera la relación de David con Dios fue todo color de rosas. ¿Por qué? Porque David no era el Mesías. ¿Por qué? Porque David no era un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque David era semejante a ti y a mí. Con un llamado distinto. Él fue llamado a ser rey de Israel, pero con la misma naturaleza caída, frágil, pecaminosa que tú y que yo. Y no sabemos bien las circunstancias que llevó a David a escribir este salmo, ya que pudo haber sido que lo escribiera en medio de una guerra, en medio de una persecución de sus enemigos, que es lo más probable, o también en medio de una enfermedad. No sabemos en qué contexto lo escribe David, pero sí sabemos que David acude a Dios con un profundo lamento, con una queja realmente. Lamento suena bonito, pero esto es una queja que David va a presentar delante de Dios. Y le dice en el versículo 1 y 2, ¿hasta cuándo? ¿Ha dicho esas palabras usted? ¿Hasta cuándo? Curiosamente, el sermón de la semana pasada nos encontramos con este ¿hasta cuándo? Pero no de parte de un hombre cualquiera. Lo encontramos en los labios de nuestro Señor Jesucristo cuando ve la incredulidad de los discípulos, ve la incredulidad de los escribas, ve la incredulidad de las multitudes. ¿Y qué dice? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Se nos olvida esa parte de Jesús? Cuando confronta nuestro pecado, cuando confronta nuestra incredulidad. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y aquí tenemos a David, pero ya no contra los hombres. Ahora es una queja directa contra Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Y es interesante porque esta pregunta aparece 20 veces en todos los salmos, pero aparece 4 veces solamente en este salmo. Es una pregunta que refleja una profunda aflicción en medio de una espera. Es una pregunta de agonía. Es la pregunta de alguien que se cansó de esperar. Y desde lo más profundo de su corazón clama: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre?, dice David. Hermano, es
potente lo que David está experimentando en este salmo, porque él está experimentando una sensación, presten atención a esas palabras, está experimentando una sensación, está percibiendo que Dios lo ha abandonado. Él mira su circunstancia y su corazón le dice: Dios te ha abandonado. Consideraba David que Dios lo había olvidado, pero no solo por un periodo de tiempo pequeño. David pregunta: Señor, ¿me olvidarás para siempre? Imagínense al rey David, un verdadero creyente que había conocido la mano y el poder de Dios, pero que ahora en este estado, en esta condición, piensa que Dios lo desechó. ¿Se imaginan la angustia de David? ¿Se imaginan la sensación de abandono que él estaba experimentando? Y si tú nunca has sido abandonado por algo o por alguien, tal vez te cueste asimilar esto, pero seguramente en algún momento quizás te has preguntado: ¿será que Dios me abandonó? Señor, ¿será que te has olvidado de mí para siempre? Y David llega incluso a preguntar: Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y esta pregunta es más compleja aún, porque en el Antiguo Testamento esconder el rostro de alguien significaba el rechazo y el repudio de esa persona que escondía su rostro. Lo que David está diciendo: Señor, ¿será que me has rechazado y me has repudiado? Señor, ¿será que te ocultaste de mí? En este punto del Salmo, David estaba totalmente convencido y estaba, recuerden esta palabra, percibiendo, que está de moda esa palabra, pero aquí no sirve, percibiendo que Dios lo había dejado totalmente solo. ¿Te has sentido alguna vez así? Quizás si eres un creyente nuevo, tal vez no, y me alegro por eso, disfruta eso, pero si eres un creyente de varios años y has enfrentado sufrimientos, pruebas, pérdidas, crisis, tal vez por algún pensamiento de tu mente vino esta pregunta: ¿será que no le importo a Dios? Mira, hablábamos con Joseph delante, mira cómo prosperan los impíos, mira cómo prosperan los que no conocen a Dios, les va bien en los negocios, les va bien con sus familias, tienen grandes trabajos, tienen reconocimiento. Y yo, que le sirvo al Dios Altísimo, mira cómo Dios me tiene. Esa es la versión moderna de este salmo. Pero así estaba David. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y luego dice: Señor, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? Y esta expresión tiene que ver con algo que seguramente a muchos le va a hacer sentido, lo que hoy se conoce como el sobrepensamiento. Si alguien de ustedes ha ido por ansiedad, quizás a algún terapeuta, psicólogo, antes de ser cristiano, o algún consejero bíblico después de ser cristiano, puede que le hayan dicho: lo que pasa con usted es que usted piensa mucho las cosas. Y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta, y eso le quita el gozo, le quita la paz, y ese es su problema, que usted piensa mucho. Espero que sea una minoría de los que estamos acá que nos pase eso. Pero David estaba así, pensando y pensando, y había un pensamiento que no lo dejaba tranquilo, y era la sensación de que Dios lo había abandonado. David se sentía abandonado, David se sentía ansioso, David se sentía triste, y por último,
Para más remate se sentía avergonzado porque sus enemigos se estaban burlando de él. Sus adversarios se estaban jactando de la condición de David. O sea, hasta el versículo 2, David está totalmente out, destruido. ¿Has experimentado alguna vez la sensación que Dios te ha abandonado? Mira, yo te he preguntado esto varias veces en el sermón. Si en alguna de ellas tú has dicho que sí, quiero darte una buena noticia. Si tú eres un cristiano que ha experimentado esto, tengo una buena noticia para ti. No eres ni el primero ni el último cristiano que ha experimentado eso. No eres ni peor ni mejor cristiano si alguna vez has tenido la sensación de que Dios te ha abandonado. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque por los misterios y la providencia de Dios, inexplicable, infinita, inescrutable, Dios permite que sus hijos, sus verdaderos hijos, experimenten por momentos y a veces no tan cortos la sensación de que han sido dejados a la deriva. Incluso entre los más destacados e influyentes cristianos como el rey David, han experimentado esa sensación. Y si él, hermanos, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por eso, déjame recordarte que no serás ni el primero ni el último verdadero creyente que por algún momento piense que Dios lo ha dejado. Pero lo que sí debemos preocuparnos cuando vienen esos pensamientos, cuando nuestras emociones nos predican y nos dicen quedaste solo, estás abandonado y tu mente cómplice con tus emociones te traicionan y te dicen Dios no es tan bueno. A eso súmale las mentiras del diablo que te viene a decir ¿con que Dios te ha prometido eso? ¿Con que Dios te ha dicho que es misericordioso? Pero mírate, no eres capaz de salir de esa crisis y llevas años. Pero el problema no es tanto eso, hermanos. El problema no es tanto tener esa sensación. El problema es dónde acudes tú cuando vienen esos pensamientos a tu mente. ¿Dónde acudes cuando tus emociones te dicen, parece que Dios te ha abandonado? ¿Dónde acudes? ¿Dónde vas en busca de respuestas? ¿Dónde vas en búsqueda de la verdad? ¿Dónde buscas tu desahogo cuando esos pensamientos abaten tu alma? Tal vez podrían ser las redes sociales para bloquearte y realmente olvidarte de esa sensación de fracaso, de frustración. O tal vez los placeres que este mundo ofrece, imágenes, videos, comida, aprobación. ¿Dónde acudes cuando sientes esta sensación de que has sido abandonado? Pero querido hermano, querida hermana, yo te ruego que en medio de tus lamentos y en medio de tus quejas no dudes en acudir a Dios. Y no te sientas culpable por estar pensando que Dios te ha abandonado. Porque la culpa lo que hará es alejarte más de Dios. Porque si tú eres creyente, recuerda que Romanos 8, versículo 1 dice, no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús, para los que están en Él. Por lo tanto, que la culpabilidad no sea una barrera para acercarte a Dios, sino todo lo contrario.
Si sientes culpa por sentir que Dios te ha abandonado, acude a Él. Confiesa tu pecado, confiesa tus pensamientos erróneos, pero acude a Dios. Él no se va a impresionar con tus quejas. Dios no se va a alarmar con tus lamentos, porque Él ya conoce tus lamentos y conoce tus quejas antes que tú abras tu boca. Pero aún así, Él, conociendo tu situación, te dice: ven a mí. Trae tus quejas a mí, trae tus lamentos a mí. Y esto es lo que David sabía. Porque cualquier otro podría preguntar esto: ¿hasta cuándo? ¿O dónde está tu Dios? Y buscar respuestas en otros lugares. Pero David se pregunta y acude al lugar correcto. Le pregunta al hombre correcto y acude al lugar correcto. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, no te dejes llevar por lo que tú percibes. Si eres un verdadero creyente y has percibido que Dios te ha abandonado, no te dejes llevar por eso. Porque lo que define tu realidad no es lo que percibes. Lo que define tu realidad es lo que la Escritura, es lo que Dios dice acerca de tu realidad. Y quiero terminar este primer punto con 2 escrituras que, si tú estás sintiendo este abandono de parte de Dios, quiero intentar recordarte estas promesas y estas verdades bíblicas para alimentar tu alma. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, el autor dice: vuestra manera de vivir sea sin avaricia, estén satisfechos con lo que tienen, porque Él dijo, présteme mucha atención, porque Él dijo: no te dejaré, ni te desampararé. No te dejaré, no te abandonaré. Por lo tanto, dice, podemos decir confiadamente, y esta traducción, la Biblia textual, dice osadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Hermano, hermana, en vez de que tus sentimientos te prediquen el abandono por parte de Dios, toma esta escritura y predícate a ti mismo: el Señor me ha dicho, no me dejarás ni me desampararás. Por lo que yo puedo decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Lo crees? ¿Son suficientes sus palabras para convencerte de la realidad que Dios no te va a dejar ni te desamparará, aunque falles, aunque peques, aunque dudes? Por lo tanto, cuando estés experimentando angustia, soledad y esta sensación de abandono, acude a Él con honestidad. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Acude a Dios con honestidad. Versículos 3 y 4, luego de ese gran lamento y esa gran queja, David dice: considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Considera y respóndeme, oh Señor mío. Una de las cosas que más me llamó la atención de este salmo, y espero que también llame tu atención, es la honestidad radical de David. Era una honestidad que algunos autores llaman una honestidad brutal, una honestidad escandalosa. ¿Se imaginan a un creyente en nuestras reuniones de oración haciendo este salmo?
Oye, mira lo que dijo. Pero si es un hombre de fe, es una mujer de fe, ¿cómo puede estar diciendo que Dios nos abandonó? Eso no pasa aquí, por cierto. Pero ¿se imaginan a un hombre de Dios, a una mujer de Dios haciendo una oración como la de David? Me alegré de escuchar a algunos orando de una forma muy parecida en la mañana. El Salmo 51, escrito por David, después de confesar su pecado, David le dice al Señor, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la honestidad. A ti no te escandaliza mi honestidad. A los hombres nos puede escandalizar la honestidad de otros para nuestro mal. Pero a Dios no le escandaliza nuestra honestidad porque Él es inmutable, porque Él es omnisciente. ¿Y David sabía esto de Dios? ¿Se recuerda en el Salmo 139? Señor, tú me conoces, tú conoces mi parar, tú conoces cuando me acuesto, tú conoces cada uno de mis pensamientos, decía el salmista en el Salmo 139. Desde lejos conoces cada uno de mis pensamientos. David sabía eso. Y eso le daba confianza para poder acudir a Dios con toda honestidad, una honestidad brutal. David no tenía nada que ocultar delante de Dios y él ora con honestidad. Y con esa honestidad, de la queja, ahora pasa a una oración honesta y dependiente. Insisto, David podría haber acudido a cualquier otra cosa. David podría haber acudido al placer, al control, al poder, pero él acudió al lugar correcto. Él acudió a su Jehová. Él acudió a su Señor. Versículo 3 dice, Señor, en la Reina Valera, Jehová y Dios mío. David no le estaba orando a cualquier Dios. David no estaba orando a un yeso. No le estaba orando a la naturaleza. Eso es pagano, eso es idólatra. David estaba invocando y acudiendo a Yahvé, al Dios personal del pacto que se le había revelado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, y que había prometido no abandonar a su pueblo. Y David sabe eso, porque aún sintiéndose abandonado, ¿cómo se refiere a Dios? Dios mío, tú eres mi Dios. Yo soy tuyo, Dios, tú eres mío. Tú eres el Dios cercano del pacto que hace misericordia a millares. Y David acude a ese Dios, acude a ese Dios. Y vamos a ver una especie de transición en el Salmo de la queja a la oración honesta, de la queja a invocar el nombre del Señor con la esperanza de que hay respuesta. Y le dice, Señor, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Esta expresión ilumina mis ojos tiene dos connotaciones. Una más física, que nos recuerda cuando Jonathan, amigo de David, o Jonatán, como ustedes quieran, estaba en medio de una guerra muy débil, muy debilitado, y viene alguien y le ofrece miel. Y Jonatán comienza a disfrutar de esa miel y dice, mis ojos fueron abiertos nuevamente. Y tiene la idea de una renovación física, una renovación mental, una lucidez que proviene de un renuevo.
y también en otras partes de las Escrituras, ilumina mis ojos, también tiene que ver con tener la perspectiva correcta de lo que estoy viviendo, de Dios y de mí mismo. O sea, el salmista en este contexto le está pidiendo, Señor, ¿sabes lo que le está diciendo David realmente en este salmo? Y en esta parte del salmo, Señor, si tú no iluminas mis ojos, si tú no me renuevas, yo no tengo ganas de vivir. Eso es lo que David le está diciendo a Dios. Señor, si tú no me renuevas, yo no tengo ganas de existir. No sea que duerma el sueño de la muerte. Y le dice, Señor, dame la perspectiva correcta de las cosas. Permíteme ver las cosas como tú las ves, porque si tú no me das tu visión, si tú no me das tu renuevo, mi vida no tiene ningún sentido. Mi sufrimiento no tiene ningún sentido, ningún propósito, si tú no abres mis ojos. Muchos de los que están aquí seguramente conocen al más famoso predicador de Inglaterra, Charles Spurgeon. La mayoría lo debe conocer. El que no lo conozca, le recomiendo que pueda conocerlo, ver sus documentales, su historia. Pero para los que no saben, Spurgeon también había experimentado las verdades de este salmo. Spurgeon sufrió depresión. El más grande predicador de Inglaterra también padeció depresión, producto de una enfermedad física llamada la gota, producto de una persecución mediática, política y religiosa que sufrió Spurgeon. Sufrió depresión. Y en un sermón llamado El Valle de la Sombra y de la Muerte, Spurgeon dijo lo siguiente: el más oscuro de los valles puede ser parte del camino hacia la luz. Aun cuando no podamos ver la mano de Dios, podemos confiar en su corazón. Spurgeon sabía la fidelidad del Dios de Israel, del Dios de la Biblia, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual en medio de su depresión, y ustedes saben que una de las características de la depresión son las no ganas de vivir. Una de las características de la depresión es un ocultamiento y una falta de entendimiento de la realidad. Aunque te puedan estar diciendo que el día está bonito, para ti el día no está bonito y no está bonito. Pero aún en medio de la depresión, Spurgeon sabía quién era su roca fuerte. Spurgeon y David sabían a quién acudir y ellos acudieron al Dios de toda misericordia, de toda paciencia y de toda bondad. ¿Has experimentado alguna vez la noche oscura del alma? ¿Te ha pasado que has estado tan mal, pero tan mal, que ni siquiera tienes deseos de seguir viviendo? Pero yo te pregunto, ¿dónde has acudido en medio de esa situación? ¿Dónde has acudido en medio de ese dolor, de esa aflicción? Por lo tanto, yo te quiero invitar en esta conclusión de este segundo punto, a que en medio de tus angustias, en medio de tus dudas, en medio de tu sensación de abandono, acude a Dios con total honestidad. No busques camuflar tu realidad con palabras bonitas, religiosas, políticamente correctas. Acude a Dios con honestidad, sabiendo que si vas en el nombre del Señor Jesucristo a orar a Dios, Él toma tu oración, la perfecciona y la presenta delante del Padre. Por lo tanto, puedes orar con honestidad. Puedes hacerlo y debes hacerlo porque Dios ama la verdad en lo íntimo.
Así que si has experimentado lo que ha experimentado David, recuerda Mateo capítulo 6, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero hazlo con honestidad, hazlo con sinceridad, no como los fariseos, no como los escribas, no como los hipócritas. Acuda a Dios con sinceridad y Él renovará tus fuerzas. Acude a Dios con sinceridad y Él te dará la gracia que necesitas para atravesar el sufrimiento. Y en segundo lugar, cuando estés en oración, pídele al Señor que ilumine tus ojos. Porque yo también sé lo que es estar en el sufrimiento. También sé lo que es estar en esas noches oscuras del alma. También sé lo que es la depresión. Y sé que cuando uno está así, no ves nada. Solo oscuridad, solo confusión, solo penumbra. Pero cuando estés en esa situación, clama a Dios y dile: Señor, ilumina mis ojos. Señor, dame la perspectiva correcta de quién eres tú. Dame la perspectiva correcta de mi situación. Y ayúdame a ver que en medio de mi sensación de abandono, tú estás conmigo. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Vamos a ir transicionando a nuestro tercer punto y último. Lo que nos muestra este salmo es realmente maravilloso. De la queja a la oración. Del lamento a la fe. Del dolor al canto. De la impaciencia a la gratitud. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Amada iglesia, espera confiada en su misericordia. Versículo 5. Después de toda esta experiencia existencial de David, y no sabemos cuánto tiempo le tomó escribir este salmo, no sabemos si un día, 2 días, pero en algún momento, después de su confesión, después de su oración sincera, reflexiona y dice: pero yo, en tu misericordia he confiado. En estos años, en estos 2 años hemos hablado varias veces de la palabra pero, que cambia el discurso, cambia el enfoque. Y ahora David acude a Dios de esta manera, con sus lamentos, con su dolor, y dice: pero no niega su realidad, no niega su confusión, no niega sus dudas, pero en tu misericordia he confiado. David confió en el Dios del pacto. David confió en el Dios que te ama de una manera inagotablemente fiel. Cuando David dice en tu misericordia he confiado, usa la palabra Gesed, que significa literalmente el amor inagotablemente fiel de Dios. Y David está mirando este amor inagotable y dice: Señor, en ti confío, porque a pesar de mis dudas, a pesar de mis circunstancias, reconozco que tú eres el Dios inagotablemente fiel. ¿Te das cuenta de lo importante que es conocer el carácter de Dios? ¿Te das cuenta que si tú no pasas tiempo leyendo su palabra y eres pasivo espiritualmente, no vas a poder saber que Dios es inagotablemente fiel?
¿Te das cuenta la importancia de nutrir tu alma con la verdad de Dios? Para que cuando venga el día malo, para que cuando venga la angustia tú puedas decir, yo sé quién es Dios y yo sé que Él no me va a dejar, yo sé que Él no me va a abandonar, porque su carácter es no abandono. Y Dios nos dice, mi carácter es inmutablemente fiel. Dios nos dice, mis promesas no cambian. Y si tú estás en Cristo, todas las promesas de Dios son para ti. Pero para eso necesitamos conocer el carácter de Dios, que es un carácter inagotablemente fiel. Por eso David podía llegar a decir eso. Pero no solo eso, David dice, mi corazón se regocijará en tu salvación. Esta declaración es sumamente importante y yo creo que voy a ir tratando de terminar con esto. Probablemente sea lo más importante que voy a decir en todo el sermón. Cuando David dice, en tu salvación me gozaré, lo que está diciendo con esa palabra, con esa frase, lo que él está diciendo es, Señor, yo sé que tú enviarás un Mesías. Señor, yo sé que tú enviarás una salvación. Porque la palabra salvación en hebreo es la palabra raíz de la cual viene Mesías. David sabía que Dios enviaría su Mesías. David sabía que Dios enviaría su salvación completa, radical, y él al contemplar esa salvación futura, él decía, yo me gozaré en que tú enviarás al Mesías. Yo me gozaré en la salvación que vendrá de ti. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo importante que era que David conocía a Dios? David conocía su palabra y él miró hacia el futuro. Él creyó en la venida del Mesías como aquel que perdonaría para siempre sus pecados. Aquel que por su muerte iba a garantizar su eterna comunión con Dios. David creyó en la victoria definitiva del Mesías y su corazón se llenó de gozo. Hermanos, David tuvo que mirar al futuro, pero ahora nosotros podemos mirar al pasado. Podemos mirar aquella cruz y considerar a Cristo en medio de nuestros sufrimientos. Hermanos, yo los quiero animar a mirar la cruz en medio de nuestros lamentos y quejas. ¿Tienes quejas? ¿Tienes lamentos? Te animo a que puedas mirar hacia el pasado y ver la salvación que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Te ruego que traigas a tu memoria, cuando experimentes esta sensación de abandono, que hubo un hombre perfecto, justo, inocente, que para que nosotros podamos disfrutar de nuestra salvación, ¿sabes lo que tuvo que atravesar? Una profunda sensación de abandono por parte del Padre. Mateo capítulo 27 son las palabras más fuertes quizás que Jesús haya dicho. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús tomó nuestro pecado en sus hombros. Jesús tomó todos nuestros pecados y por causa de nuestro pecado, Él sufrió el abandono temporal con aquel que había estado unido toda la eternidad. Toda la eternidad en una perfecta comunión, el Padre con el Hijo. Y por causa de nuestros pecados, Cristo experimentó el temporal abandono de Dios para que si tú crees en Cristo, nunca jamás seas abandonado por Dios. ¿Te das cuenta lo hermoso, lo glorioso de la obra de Cristo?
Nosotros merecíamos ser abandonados para siempre. Pero Él experimentó el abandono temporal del Padre para que si tú crees en Cristo, jamás seas abandonado por el Padre. ¿Te llena de gozo eso? ¿Te llena de fe saber que aunque tus sentimientos te digan Dios me abandonó, puedas mirar a Cristo y decir Dios no me abandonó? Porque Dios ha dado a su Hijo por mí. Y a través de su Hijo Él me promete estar conmigo para siempre y me susurra en mi aflicción, no te dejaré ni te desampararé. Ese es nuestro glorioso y hermoso Salvador Jesucristo. Eso es lo que llena a David de cánticos, del lamento al canto. ¿Hasta cuándo, Dios? Pero yo he visto tu misericordia, pero yo he visto tu salvación, pero yo he visto cómo me has provisto tantas cosas, Señor. Cantaré porque tú me has llenado de bienes. Me has dado una familia, me has dado una iglesia, me has dado trabajo, me has provisto, me has dado salud, me has dado hijos. Me has dado tanto, Señor. Pero sobre todas las cosas, Dios nos dio a su Hijo. Sobre todas las cosas, Dios envió a Cristo y Él experimentó el temporal abandono de Dios para que tú puedas ahora, en medio de tus lamentos, en medio de tus quejas, acudir a Dios y confiar plenamente en su misericordia. ¿Le crees a Dios? Entonces en tus lamentos acude a Él y espera confiado, cantando, alegre, que el Dios inagotablemente fiel no te dejará ni te desamparará si estás en Cristo. Pero si no estás en Cristo, necesitas reconocer que Dios no abandona a sus hijos. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no has confesado a Cristo como tu Señor, si no has rendido tu voluntad al Señor, entonces tú sí estás en abandono. Y si no te arrepientes de tu maldad, si no pones tu confianza en Cristo, si no te entregas a los pies del Salvador, vas a experimentar el abandono más cruel, más terrible y más inimaginable que alguien pueda pensar, una eternidad separado de Dios para siempre. Pero si tú eres creyente, gózate, porque tu Dios no te abandona ni te abandonará jamás. Por lo tanto, acude a Él, esperando en su misericordia. Oremos.